1965. La selva vietnamita se traga a los jóvenes americanos. Un soldado escribe a casa: luchamos contra un enemigo invisible en una tierra que no entendemos por razones que nadie nos explica. Bienvenidos a Vietnam, la guerra donde Estados Unidos aprendió que el poder militar más grande del mundo puede ser derrotado por la determinación de un pueblo. Una guerra que no se perdió en el campo de batalla, sino en los corazones y las mentes. Todo comienza con la descolonización. Francia abandona Indochina en 1954, pero Estados Unidos ve a Vietnam como la primera ficha del dominó comunista. Ho Chi Minh, que luchó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el enemigo. Los acuerdos de Ginebra dividen al país en dos, pero las elecciones prometidas nunca llegan. Kennedy envía asesores, Johnson envía tropas. 16,000 muertos americanos después, Nixon todavía promete paz con honor. El Vietcong domina las reglas, atacan cuando quieren, donde quieren, luego desaparecen en la población civil. Los túneles de Cu Chi se extienden por 250 kilómetros bajo tierra. Los americanos tienen tecnología, los vietnamitas tienen paciencia. Un general norteamericano se queja: ¿cómo derrotas a un enemigo que está dispuesto a morir por su causa cuando tus propios soldados solo quieren volver a casa? 1968, Año Nuevo Lunar. Los vietnamitas declaran tregua, pero es una trampa. 70,000 soldados del Vietcong atacan simultáneamente 100 ciudades. La embajada americana en Saigón es violada. Walter Cronkite declara: estamos condenados. Militarmente, Tet que es una derrota para el Vietcong, pero políticamente es el golpe mortal para la voluntad americana. La guerra ya no es winnable. 1968, 16 de marzo. La compañía Charlie entra en My Lai. Buscan Vietcong, encuentran mujeres, niños, ancianos. En 4 horas, 504 civiles son masacrados. Un helicóptero americano aterriza entre la matanza. Su piloto amenaza con abrir fuego contra sus propios compañeros para detener la carnicería. Cuando la historia sale a la luz, América se pregunta: ¿en qué nos hemos convertido? Operación Rolling Thunder. 3 años de bombardeos continuos sobre Vietnam del Norte. Se lanzan más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero Ho Chi Minh advierte: pueden destruir nuestras ciudades, pero no nuestra voluntad. Los SAM soviéticos derriban B-52. Los pilotos americanos capturados se convierten en moneda de cambio política. La tecnología no puede vencer a la determinación. Mientras los soldados mueren en la selva, América arde en las calles. Universidades ocupadas, oficinas de reclutamiento incendiadas. Hell no, we won't go. Nixon promete la mayoría silenciosa, pero las protestas crecen. En Kent State, la Guardia Nacional dispara contra estudiantes. La guerra ha llegado a casa y el país se desgarra. Abril 30, 1975. Los tanques norvietnamitas rompen las puertas del Palacio Presidencial. En la embajada americana, helicópteros evacúan desesperadamente a los últimos americanos y vietnamitas afines. Imágenes icónicas: el helicóptero en el techo, la escalera de manos, el caos. Después de 20 años y 58,000 muertos americanos, la guerra termina no con un tratado, sino con una huida. El balance es devastador: 3 millones de vietnamitas muertos, 58,000 americanos. Un país destruido, otro traumatizado. El síndrome de Vietnam afecta la política exterior americana por décadas. Los veteranos luchan contra el PTSD, el agente naranja, el rechazo social, mientras que Vietnam unificado sufre bajo embargo y pobreza. Nadie gana realmente. Vietnam nos enseña que las guerras no se ganan solo con armas, sino con propósito claro y voluntad nacional. Que la superioridad tecnológica significa poco contra la determinación humana. Que algunas heridas nunca sanan completamente.
Hoy, cuando nuevos conflictos emergen, las lecciones de Vietnam siguen gritándonos desde el pasado: conoce a tu enemigo, conoce el terreno y, sobre todo, conócete a ti mismo. Esta guerra dividió naciones y generaciones. ¿Crees que aprendimos sus lecciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para nuestro próximo documental, La Guerra Fría, conflictos no declarados. Y recuerda, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esto es Crónicas Bélicas.